En primera instancia, el objetivo de una materia formativa, humanística, artística, en particular desde las ciencias sociales como la ciencia política, se trata de identificar todos aquellos elementos que nos generan poder. Hemos identificado por lo menos 5 fuentes estables para hacer el análisis del poder. El poder que nosotros como persona tenemos y los poderes que influyen en nosotros desde el exterior, como por ejemplo las determinantes sociales. Entonces, la cuestión de vincular ciencia política y ciencia jurídica, ¿cuáles son las posibles interacciones que tienen ambos grandes campos con varias subdisciplinas? Lo veríamos desde el punto de vista siempre del macroenfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales. Y aquí el punto concreto es que un jurista tiene una obligación ética y profesional: no escalar los conflictos, es decir, mucho ayuda el que no estorba. Y un conflicto lo podemos escalar desde nuestros sesgos cognitivos, desde nuestras carencias interpretativas, hasta los extremos de prejuicios y estereotipos más arraigados en ese sistema de sesgos cognitivos que toda persona en todo el mundo tiene. Entonces, como ya sabemos que tenemos esos sesgos cognitivos, entonces tenemos que empezar a trabajar sobre ellos, pues de la manera más científica posible, ya que estamos en una carrera, en una licenciatura universitaria. Entonces, la idea es: mucho ayuda el que no estorba, generando conflictos por malas interpretaciones, por sesgos cognitivos que van a enconar las posiciones. ¿Cuál es la finalidad de este seminario? Trabajar fuertemente en el autoconcepto, en el autodiagnóstico, para que salgas con una noción más profunda e integral del esquema de derechos, deberes y libertades fundamentales, para que veas el foco de la no violencia, para bajarle varias rayitas a la discriminación y sobre todo para poder gestionar esta emocionalidad que al confluir con los sesgos cognitivos es una bomba de conflictos que como juristas tenemos la obligación ética y profesional de no contribuir en ellos. Entonces, esa es la parte jurídica: la no violencia, la no discriminación, porque toda discriminación genera violencia, y desde el punto de vista de las ciencias políticas, la gestión del conflicto, la gestión de la emocionalidad y en un espíritu superior en poder trabajar en la democracia deliberativa, donde no importa lo que diga la persona, donde podemos tener todas las cámaras apagadas y, sin embargo, estar escuchando el mensaje, estar dejando de a un lado todas estas cuestiones que impactan en el lenguaje no verbal, en lo que percibimos o asociamos de las personas, separarlo y centrarnos en el mensaje para ver si el mensaje es razonable, si tiene puntos positivos o puntos negativos. Y en medio de todo esto, pues tenemos la metodología, las formas de analizar un discurso, las formas de analizar un problema o un caso. Hemos elegido un caso paradigmático de violencia que no es estos casos extremos de violencia tremendamente cruda que podemos ver, física o sexual, sino hemos elegido un caso de los que permean a más del 40% de la población. Estos casos de violencias inoloras que confundimos con la naturalización de formas de convivencia que venimos arrastrando, y esta pandemia nos dice que es momento de cambiar y de reflexionar. ¿Cómo no también reflexionar sobre esas ideas políticas que han dado pauta
a las organizaciones políticas y a lo que hoy concebimos como Estado y como gobierno. Esas formas en las que tenemos que desnaturalizar y reconceptualizar esas libertades fundamentales. ¿Qué es la libertad? ¿Para qué la quiero? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde se confronta con la libertad de otras personas? Entonces, todo ese proceso se hace mucho más científico, mucho más productivo cuando le damos una metodología, cuando la expresamos y tenemos la capacidad de organizar tal cantidad de información. Sí, Rebeca, ¿le puedes apagar a tu micro, por favor? Gracias. Entonces, necesito que estén atentas y atentos porque el poder trabajar en la concreción de la dignidad individual y poder saber cómo se articula con el trabajo colaborativo, con la construcción de ciudadanía, con la construcción de espacios públicos, es el fin de esta materia, el fin de la llamada teoría general del Estado con énfasis en ciencia política, significa que trabajemos mucho más en el enfoque basado en evidencia y en la expresión metodológica para organizar y aprovechar la información. De manera que hoy trabajaremos con el caso específico de Esperanza y Salvador, pero que representa la realidad social de numerosas familias en México. Vamos a trabajar sobre la desnaturalización de muchas prácticas violentas y de todos los tipos de violencia que empiezan por la discriminación y el abandono y culminan en la sobreprotección y en la forma de comerse al yo de estos núcleos familiares. Así que voy a dar 2 participaciones para que podamos tener un antes y un después de la importancia de identificar hipótesis, de argumentar las hipótesis, de cómo verlas en un texto, en un caso, en un problema, para poder trabajar en esta democracia deliberativa. Entonces, para puntos de participación, de interacción, quisiera invitar a 2 participaciones breves. Pueden compartir pantalla cuando gusten, pueden presentar sus cuadros, sus matrices, sus argumentos y darse cuenta de que no es lo mismo analizar un texto sin codificación, sin metodología y de analizar un caso o un problema con matrices, con formas de organización, con variables claras o hacerlo sin variables. Así que sin más, doy la participación a 2 personas que quieran compartir cuál es su mirada sobre el caso Esperanza y Salvador. Por favor. Como dimos una pausa y vemos qué pasa con el aprendizaje pasivo, que no trabajamos en nuestros ritmos que se solicitan. Y entonces, doctora. Perdón. Quería ver si me puede dar acceso a la computadora porque estoy en el teléfono y no me permite trabajar muy bien. Y también quería, quería comentarle que hice un trabajo, pero lo hice en físico. No. Espera. No veo aquí que se esté solicitando el compartir pantalla. No veo, yo tengo admitidos a todo mundo, no veo a nadie que esté en sala de espera y tienen permitido, siempre tienen permitido compartir pantalla. Ya me desconecté del teléfono, no sé por qué estaba esa interferencia fea.
No, lo que quería comentarle es que yo lo hice en físico porque no tuve acceso a mi computadora. Entonces, quería ver si alguien más, gusta compartir pantalla o me da chance de decir lo que analicé. Adelante, por Bueno, tengo favor, adelante, algunos Regina, papeles. por favor. Adelante. Claro, pues me gustaría comenzar, explicando que para empezar vemos una especie de chantaje emocional de la muchacha por parte de su familia, porque no solo era abusada, sino que su madre le decía que todo eso era porque la quería y quería que ella estuviera bien y tuviera una buena familia. Entonces, mm, aquí tengo otro que revisé. Estuve trabajando sobre la familia. Y primero hay que entender que la familia es una de las 4 instituciones principales en las que se basa el Estado, ¿no? Entonces se trata de relaciones de poder y una de las principales es una legitimación donde se habla de la santidad de las reglas que tiene la familia. Entonces esto lo investigué, es parte del estudio de Weber y nos habla de que descansa en la santidad de las reglas y los poderes de las personas y son poderes heredados, lo cual podemos ver claramente cuando el padre de Salvador le dice que él ahora es el hombre de la familia y tiene que cuidar a su familia. Entonces también hay muchos estereotipos, como por ejemplo esta frase tan común que se habla que es siempre hay un roto para un descosido, lo cual es muy grave porque claramente ahí estamos viendo que las personas saben que tienen problemas, pero en lugar de trabajar los problemas, les decimos que alguien más los va a aceptar con todos estos problemas y estas complicaciones. También se habla de que las personas no tienen un acceso económico tan amplio como podríamos tenerlo nosotros para tener este derecho fundamental que es la salud mental. Las personas no tienen el acceso a esta salud mental de calidad. Las personas en situaciones más pobres donde tienen que trabajar y ayudarle y aparte se busca un círculo vicioso de justificación de las acciones de las personas porque se habla de que sí, él es un alcohólico y todo, pero su familia lo justifica. Entonces también vi un documental sobre las personas que son alcohólicas. Bueno, era una entrevista radiofónica y le decía que generalmente se le echa la culpa a la esposa y al género femenino por no atender bien al masculino y que por eso ellos toman. Entonces ellos repiten estas conductas de justificación en lugar de asumir sus propios problemas, pero también todo esto desencadena de que no tienen una atención psicológica adecuada. Y con estas relaciones de poder que hay, no solo en la familia principal de la que ellos descienden, sino cuando se juntan y ambos con problemas, ambos con carencias, con necesidades y todo, buscan el sueño maravilloso de la familia Disney de poder decir, estoy con esta persona y esta persona me va a amar, esta persona va a hacer lo que necesito y va a resolver mis problemas. Y esperamos que una persona externa resuelva nuestros problemas internos, lo cual no puede pasar porque tampoco se habla que tuviera una gran comunicación y tampoco quiero caer en el sesgo cognitivo nombrado por correspondencia, que es que juzgamos a los demás por su personalidad, pero no por las circunstancias como nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces, por eso tuve algo de problemas a la hora de dar recomendaciones en la parte de las matrices de este texto, porque todos los consejos que nosotros damos, como dice David Hume, derivan del empirismo. El conocimiento deriva de nuestra experiencia propia. Pero si nuestra experiencia propia se basa en nuestra pseudoempatía, y estoy hablando con un psicólogo sobre esto, me dijo que las personas tienen súper mal entendido lo que es empatía, porque piensan que es cómo yo me sentiría si me pasara. Pero hay que entender que no todas las personas sentimos y vemos el mundo de la misma manera. Entonces no podemos
pensar que nuestra falsa empatía de cómo me sentiría yo, porque quizás somos más tolerantes a ciertas situaciones e intolerantes a otras, van a afectar a las personas de igual manera. Entonces tenemos nosotros como juristas que atender las particularidades, pero no viendo desde nuestro particular punto de vista, sino atendiendo las generalidades de las personas y tratando de no meterles más problemas. En el caso de la familia y de las que ellos tenían y la que ellos forman, hay un modelo muy interesante, déjenme lo busco aquí, que es el apego, porque hay diferentes tipos de apego, ¿no? Y en la familia se ve como una afición o inclinación hacia algo, que puede ser padre, madre o otras personas. Ay, ¿dónde está mi hoja? Por Dios. Bueno, no encuentro mi hoja, pero me desconecto tantito y la busco y sigo comentándole. Bueno, ahorita de momento lo que estamos viendo, primero que nada, lo puse en el chat. Regina habla de una percepción apoyada en autores. Nos presenta a Max Weber, nos presenta a Hume y además ella reforzó su investigación con trabajo de campo. Fue a una cita con un psicólogo para hablar del tema y preguntarle qué opinaba, para robustecer su mirada y correlacionar de una manera más científica. Nos presenta la diferencia entre el concepto de empatía y de simpatía. Empieza a utilizar el material del seminario y nos habla de la aplicación, de los sesgos, de los tipos de sesgos que ve en el caso y en los que ve que uno como observador puede tener sobre el caso. Entonces son dos cuestiones distintas y que vale la pena complementar y distinguir. Entonces, la cuestión aquí es cómo uno puede acercarse a un ejercicio de reforzamiento. Si lo ves como una tarea más o si lo ves con el peso y la importancia que tiene, al cual tú le puedes dar la profundidad que consideres y que estimes. ¿Quieres terminar? ¿Quieres agregar alguna cosa más, Regina? Sí, ya encontré mis hojas, estaban en el piso, se me cayeron. Pero hay un resumen muy interesante que se los voy a pasar porque vale la pena leerlo. Es un resumen del profesor Rafael Gómez y habla de los tipos del apego y las implicaciones psicológicas, según la teoría de John Bowlby. Entonces habla de que el apego es un vínculo afectivo madre-hijo regularmente y la función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad, los cuales son factores súper importantes ya que nosotros repetimos roles de conducta en la sociedad, que es un macrosistema. Entonces, los componentes principales de este apego son la construcción mental, que son las relaciones de pertenencia e incondicionalidad, una unión afectiva para que las personas tengan sentimientos más saludables de alegría y bienestar, sobre todo cuando son niños, y sistemas de conducta de apego, que es una conducta privilegiada, que generalmente cuando sentimos apego a alguien esperamos que nuestra cercanía hasta esta persona sea superior que otras personas que no tienen esta conducta, ¿no? Entonces hay 4 tipos principales de apego, que hay un apego seguro, que es activo y es de manera confiada, de un niño que se desarrolla con sus padres de manera adecuada y tiene una relación buena con el entorno y con las personas que lo rodean. Hay otro que es el apego ansioso y ambivalente, que es de emociones y sentimientos contraproducentes ante el desarrollo de la persona, que les genera angustia, no confían en los cuidadores, necesitan la aprobación de los adultos de los cuales son dependientes constantemente. Hay otro que es un tipo de apego que es evitativo. No cuentan con sus cuidadores porque sufren un distanciamiento de ellos
sienten una falsa autosuficiencia porque les son delegadas responsabilidades que no les pertenecen. Entonces esto los hace ser compulsivos y con preferencia a las distancias emocionales. Los hace pasar mucho estrés, están preocupados y esa despreocupación no es lo mismo que seguridad. Entonces muchos padres piensan que sus hijos, que son más independientes de ellos, están más seguros, están mejor relacionados con el ambiente, pero esto no es necesariamente cierto. Simplemente tienen un miedo no irracional, porque está bien justificado, pero la gente no sabe cómo trabajarlos. Y hay otro tipo de apego que es desorganizado, que mezcla lo que es el ansioso y el evitativo. Entonces es totalmente contrario al apego seguro, que se supone que es el idóneo modelo a seguir en las relaciones de familia, que habla de conductas explosivas y de destrucción. Generalmente los niños que tienen juguetes rompen sus juguetes porque se sienten enojados, están molestos con el entorno y de alguna manera lo tienen que sacar. Entonces tendemos a ignorar a los niños y pensar que están bien y sus problemas son menos importantes que los de nosotros, pero no nos damos cuenta de que esto desencadenará en adultos que no están siendo realmente funcionales para la sociedad, personas que pueden ser violentas y peligrosas consigo mismas y con el entorno. Entonces, en estos dos personajes principales que vendrían siendo Esperanza y Salvador, yo encontré que definitivamente apego seguro no tienen. Entonces son personas que tienen una combinación de apego desorganizado entre ambos y entonces hace que con sus hijos desquiten sus frustraciones de la infancia, porque si nos ponemos a ver, son personas que no vivieron esa etapa del desarrollo, no tuvieron una infancia real porque no los dejaron crecer. Entonces ambos sufren de una exposición constante a lo que son los estereotipos de género. El hombre no llora, el hombre mantiene, el hombre es el que proporciona los alimentos y la seguridad en la familia. Y la mujer es la que soporta al hombre y hace todo lo que tiene que hacer en la casa y no sale, no se queja, es sumisa. Entonces aquí hay otra relación de poder que es muy desmedida. Alguien siempre manda y alguien obedece. En las relaciones sanas también hay relaciones de poder porque no es algo que podamos desaparecer, decir, somos iguales, pero en este caso se van muy polarizados. Alguien es muy sumiso y alguien es muy imponente, pero en realidad no es porque sea una persona segura de sí misma, es una persona que tiene miedo y lo modifica de esta manera para hacerse ver que tiene la seguridad que él no tiene. Entonces, como él no se siente bien consigo mismo, quiere que los demás lo vean como que sí. Y nos muestra claramente a lo largo del texto que él basa su virilidad en su trabajo, porque no hay otra cosa que le permita valorarse ante las demás personas. Bueno, esto último es una reflexión que me dio la psicoterapeuta, porque no era psicóloga, era psicoterapeuta, entonces se permitió tener esta conversación conmigo, porque en realidad con puros conceptos no la entendí. Muy bien, muchísimas gracias, Regina. Te felicito, como siempre, por tu profesionalismo, por tu entrega, pero sobre todo por tu comportamiento científico, ir a consultar expertos, ver realmente las alternativas que tenemos desde otras disciplinas, desde una perspectiva. Tú te acercaste a un terapeuta en particular y un terapeuta especializado. Entonces, de entrada, puntuamos muchísimas cosas y yo agradezco la investigación, el trabajo de campo, la entrevista a una experta y sobre todo la integración. Has aportado varios elementos científicos concretos y aquí es la prueba fehaciente de cómo analizar un caso. Lo podemos hacer desde la superficialidad de la doxa o lo podemos hacer desde referentes teórico-metodológicos. Entonces, yo les preguntaría si alguien quisiera contribuir con algún otro elemento, sobre todo a los varones, porque
una cuestión que me gustaría poner al centro es que la familia es uno de los núcleos fundamentales, no solo del son politicón, sino del Estado y del gobierno. No hay un solo teórico que no toque la importancia de las relaciones familiares. Y me parece importante que ustedes observen en los contenidos que manejamos los juristas, y si alguien quiere hablar del Estado, brincándose la familia y todos los problemas que hay interaccionales en la familia, definitivamente, pues es una perspectiva no solo reduccionista, sino contraria a cualquier enfoque, no solo de teoría general del Estado, de ciencias políticas, sino de cualquier enfoque humanístico. No puedes estudiar al Estado sin estudiar la configuración de la dignidad, de la identidad y sin hablar de la familia. Lo vimos en Aristóteles, lo vemos en Platón, lo vemos en los teóricos de la Edad Media, lo vemos en los teóricos del Renacimiento y, por supuesto, actualmente. Hablar de la teoría general del Estado o hablar de las ciencias políticas no puede darse sin contemplar a fondo el interaccionismo simbólico de la familia y del individuo. Entonces, estamos ubicándolo al centro del gran enfoque, del macro enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales, porque de otra manera no podríamos darle la aplicación y la atención debida. Entonces, el tema es crucial. Estamos poniendo un ejemplo de por lo menos el 40% de la población en México que tiene todo este tipo de violencias. Pero además estamos piloteando el trabajo colaborativo, que será el más importante, que es a lo que vamos a cerrar el fin del semestre, su trabajo colaborativo bien enfocado, no tonterías. Un trabajo colaborativo que va a ser la forma como ustedes van a analizar en equipo la película Sunshine, El amanecer de un siglo, y van a analizar los tipos de violencia. Es una película con una gran cantidad de contenido y no nos vamos a centrar, como en este caso, las relaciones entre violencia y adicciones, sino nos vamos a centrar en el análisis politológico de los tipos de violencia por persona. Ustedes van a elegir únicamente a 5 personas más importantes y con esto estamos piloteando, con este caso tan importante, estamos piloteando para que yo no sea de esos profesores que les dejan a ustedes trabajos y no les dicen cómo. Aquí lo importante es cómo vamos a hacer ese análisis, cómo tenemos que usar las herramientas para que nuestras opiniones doxa no sean alegres, sino que sea realmente una metodología científica y una metodología organizada para poder ver la complejidad. La complejidad se ataca no eliminándola, sino organizándola. No es lo mismo que ustedes analicen el caso a tontas y locas que hacerlo con las matrices que les mandé, con las variables, con las preguntas. Uno no puede hacer un trabajo realmente científico, organizado, en ausencia de estos elementos. Y para mí es muy importante que vayan aprendiendo a identificar las hipótesis y las partes finas, las partes oscuras, aquello que no se ve a primera vista, y que para eso entra la ciencia y la metodología a apoyarnos. Bien, entonces doy una oportunidad más. Muchas gracias, felicidades, Regina, y doy una oportunidad más, de preferencia a algún varón, para poder tener un poquito de perspectiva de género. ¿Alguien toma el reto? ¿Alguien toma el desafío? Sí, dice Yo, que... Yael. A ver, Yael, pues entonces, adelante, por favor. Bueno, en primera instancia quisiera hacer una pequeña descripción de las problemáticas de ambas familias en el caso de Esperanza y la de Salvador, porque es la importancia que se tiene, la importancia que tienen los padres en la formación de los hijos, porque hay que recordar que cuando los hijos son pequeños son como esponjas, entonces todo lo que ven ellos aprenden y piensan que esa es la forma de vivir correctamente. Entonces vemos el caso de Esperanza,
que su madre siempre le informó de que ella debía ser de casa, de que debía de cuidar a sus hermanos, que debía de lavar la casa, tenía que planchar. Entonces ella creció con ese ideal de que eso lo debía de hacer. El mismo caso es el de Salvador, que su padre se dedicaba solamente a proveer y se refugiaba en las adicciones. Entonces, en algún punto determinado, ellos pensaron que debían de ser diferentes las cosas. Entonces, ellos quieren cambiar, sin embargo, ya cuando se encuentran ellos en la formación de la familia, de su familia como esposos, se dan cuenta de que se sigue repitiendo esos patrones. Entonces, en una pequeña investigación que hice con la psicóloga Virginia de la Iglesia del Centro of Psycho-Debate, lo denomina como patrones familiares. Es decir, esas actitudes que nosotros decimos que están mal, que yo creo que todos hemos visto en nuestras casas, que yo cuando tenga a mi esposa o yo cuando tenga a mi pareja, van a hacer las cosas distintas. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención es por qué lo tendemos que repetir en la mayoría de los casos. Y es que es algo muy complejo porque me remito a cuando nosotros somos chicos. Si nosotros tenemos una formación de una forma de ser, creemos que esas cosas son correctas en el consciente. Entonces, la mayoría de las personas dicen, yo voy a hacer las cosas distintas. Y, pero lo más difícil es detectar qué actitudes y qué patrones son los que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, nos da 5 principales pasos que nosotros tenemos que hacer para poder ver con los patrones familiares. En el primer caso es querer, que yo creo que la mayoría de las personas lo tienen, porque dicen, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá cuando tenga mi pareja, voy a cambiar y voy a tratar a mis hijos de manera distinta. El detectar el patrón, qué actitudes o qué acciones son las que estoy haciendo, las que estoy llevando a cabo, que están mal y que debo de cambiar. Pero lo más importante es liberarse del patrón, que es algo completamente difícil, porque crecemos con tantos sesgos, con tantos estereotipos que a lo largo de la lectura se nos muestran de que la mujer debe estar en la casa, de que el hombre debe de proveer, de que el hombre no puede sufrir, de que el hombre no puede abrirse con sus sentimientos. Como crecemos con tantos sesgos y con tantos estereotipos, nos es difícil desarraigarlos de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de vivir, que es lo más difícil. Sin embargo, yo creo que con atención médica, con atención psicológica, hablándolos, llegar a liberarse de esos patrones. Si no se llegan a liberar, es lo que pasa con la familia de Esperanza y Salvador, que volvieron a entrar con esos patrones. El caso de Salvador, que se limitaba simplemente a proveer, a aguantarse lo que le pasaba y a mandar, y ya en el momento de que pierde el empleo, que cae en el alcoholismo, y su vida terminará de igual forma como la de su padre, en una adicción que lo llevará finalmente a la muerte. Y en el caso de Esperanza, que siempre se quedó en la casa, a los hijos y aguantar a su marido, aguantar la violencia e inclusive anteponer a su marido antes de a sus hijos. Y entonces ese patrón se va a repetir generaciones por generaciones hasta que alguien decida romperlos. Pero eso es lo difícil, liberarse del patrón. Y es entonces aquí cuando debemos de instalar un nuevo patrón y preguntarnos qué actitudes estoy haciendo que debo cambiar. Y es lo más difícil porque son los ejemplos prácticos. Tenemos que modificar nuestras creencias, tenemos que modificar nuestras emociones y cambiar esas creencias y formas de pensar por cosas que sean más correctas. Sin embargo, veo lo contrario en la familia de Esperanza, porque, como le digo, hay muchos estereotipos que ellos siguen manteniendo y que los van a seguir manteniendo y forman a sus hijos de igual forma. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros atendamos esto porque está presente en todas las familias y está bien que nosotros los queramos cambiar, pero no es cosa de preocuparse, sino más ocuparse y empezar a cambiarlos. Yael, te felicito y realmente para mí es una motivación enorme ver el compromiso con el que ustedes están tomando el tema y el compromiso con el que están realizando sus trabajos. Es para mí realmente motivante ver que comprenden la trascendencia de este tipo de ejercicios y este tipo de análisis y que van y se apoyan. ¿Alguien podría dar una retroalimentación sobre los aportes? ¿Alguien puede comprobar que está haciendo escucha activa de lo que nos comparten sus compañeros? Porque por lo que sea, hoy casi todo el mundo tiene las cámaras apagadas
Eso no significa, yo confío en que estén haciendo escucha activa, que no estén perdiendo el tiempo, que no estén distraídos en otras cosas. ¿Alguien quisiera demostrar que hizo escucha activa de Yael, por favor? ¿Cuáles son los aportes concretos que pondríamos en la relatoría de Yael? Yo, maestra. Por favor, Abril, si fueras tan amable. Yo pondré que lo más importante, pues es que ya él nos comenta que tenemos patrones familiares, o sea, todas las familias, y crecemos con ellos, y no significa que todos sean malos, pero tampoco todos son buenos. Entonces, debemos de liberarnos de estos patrones malos para no repetirlos, porque, pues, como se dice, las personas están condenadas a repetir su historia. Entonces, pues lo importante es liberarnos de los entre comillas, malos patrones para no repetirlos cuando nosotros tengamos familias. Muy bien, Abril, apuntamos por allí porque ya tenemos bastante ratito trabajando la noción de resiliencia y la noción de intimidad y privacidad. Hay un dicho que dice infancia es destino y bueno, en general puede ser que se vea así, pero no es así. En general podemos ver que hay personas que sufren muchísimas cosas, pero que con resiliencia se superan, las superan y se transforman. Entonces, esto de que infancia es destino podrá ser para la mayoría de la gente que no se esfuerza, que no tiene herramientas, donde no hay Estado, donde no hay gobierno que apoye, pero vemos que esto puede ser superado y de hecho hay muchos casos en donde lo hay. Entonces, tienen dos puntos muy consistentes de participación. Yo veo quién quiere luchar realmente por su 10, entonces las diferencias se van marcando. Y ya tienen su punto los tres y voy a pasar inmediatamente a la presentación. Les pido por favor que tomen en cuenta que lo que estamos haciendo es una autoevaluación. Para quienes tomaron en serio su ejercicio, lo que voy a presentar ahora es una forma, claro que hay una distancia tremenda, pero lo que quiero que vean es que hagan su autoevaluación y que vean qué tan lejos quedaron de eso, qué tanto les falta, porque me interesa mucho el trabajo colaborativo que van a hacer con la película de Sunshine. Entonces quiero que vean cómo, quiero que tengan claro, quiero ponerles el ejemplo para que el trabajo sea realmente nutritivo. Alguien vi que alguien quería hablar o alguien. ¿Me permite aportar algo? Sí, Eric, por favor, adelante. ¿Lo pueden ver? Ahorita estaban hablando Regina y Yael estaba haciendo este cuadro en el que partimos desde el caso de Esperanza y tenemos factores de riesgo, factores protectores, la situación y el proceso que se dio para llegar a esto. Como factores de riesgo, yo pude identificar que en la familia hay una desigualdad de género. Hubo estereotipos, no hubo como tal una educación, hay violencia y el ingreso económico no les permitió pues avanzar mucho. También hubo un abuso de sustancias nocivas. El proceso fue, para llegar a este caso, fue relacionarse a temprana edad. También fue la búsqueda de la libertad que se dio en el caso de esta Esperanza y Salvador, la búsqueda de amor, y estos tres factores hacen que se llegue a un ciclo. La situación que hubo fue un abuso de sustancias, una depresión, una familia tóxica desde donde se parte para llegar a otra familia tóxica, y una explotación, una explotación del cuerpo para buscar salir de esta situación, como lo fue que se quedaran más en el trabajo o explotar el cuerpo con el alcohol. Los factores protectores pues, fueron que se buscó más trabajo, y hay una responsabilidad. También en el documento venía
las características de una familia saludable y las características de una familia problemática. Yo pienso que las características de una familia saludable es que debe haber comunicación, debe haber amor, debe haber respeto, apoyo familiar, confianza, comprensión, compromiso y debe haber justicia. Y las características de una familia problemática son que, bueno, las que yo creo que hay son violencia, el consumo de sustancias nocivas, hay estereotipos, hay conflictos constantes, una falta de comunicación y una irresponsabilidad. Las soluciones, solo que ya no te pude terminar de hallar más. Lo primero que yo buscaría en este caso sería la comunicación. La segunda sería cerrar ciclos, porque se identificaba el problema, más no se buscaba terminarlo. La búsqueda de atención psicológica, pero por parte de todos los integrantes de la familia, buscar el desestrés, que en este caso ellos recurrían, lo repito, al abuso de las sustancias. Algo que yo conozco es que esto se puede lograr con el deporte. En este caso, pues podría ser, no sé, pues sí, un deporte, un fútbol o algo así. Otra cosa sería eliminar estereotipos, que es algo que se veía muy recurrente en esta familia. Y otra cosa es que se debe buscar la unión y no la individualidad. ¿Me dices tu apellido, mi niño, por favor? Sí, Ramírez González. Eric, no tenías participaciones, pero hoy te desquitaste, mi amor. Hoy te pongo 3 participaciones por la maravilla de organización que tienes. Aquí recuerda que los promedios no importan tanto como sí lo importa realmente tus productos, tus procesos. No tenías participaciones y te estoy poniendo 3 participaciones muy, muy, muy robustas. Muy bien, veo que hay personas que están levantando la mano. Veo a Michelle Olvera y solamente voy a dar 2 participaciones más. Entonces, adelante, Michelle, por favor. Sí, doctora. Bueno, yo quería comentar esta diferencia que hay entre agresión y violencia. No sé si me permita darla. Por supuesto. Bueno, primeramente yo encontré esta diferencia o esta definición elaborada por Feggy Ostrowski en una entrevista que le realizaron. Que si no estoy mal, ya habíamos visto un video de ella, que era el del video de la violencia, que la genera y que la previene. Pero bueno, ella nos dice que la agresión es una respuesta, un rasgo biológico que todos tenemos para poder sobrevivir y se provoca por medio de frustración o otras emociones. Y la violencia es una agresión hipertrofiada o descontrolada y tiene la intención de dañar a otros, ya sea físico o psicológicamente. Y yo creo que, bueno, yo lo relaciono con el caso de Esperanza y Salvador, porque precisamente lo que se está viviendo dentro de esa familia es violencia, porque se ve claramente esta intención de dañar física o psicológicamente a la otra persona. Ahora, ¿de qué depende que alguien se vuelva muy violento o muy agresivo? Puede depender de factores sociales o biológicos. Sociales, como ya lo habían mencionado algunos compañeros, el entorno que se vivió dentro de esas familias, o biológicos, por ejemplo, un mal manejo de neurotransmisores. Bueno, prácticamente fue lo que encontré entre esas 2 definiciones. Bueno, por favor, no olvides que yo también les mandé un video propio en donde les explico los 2 tipos de concepto, agresión y violencia, y también les explico la diferencia entre un derecho que promueve la violencia, derechos totalitarios, regímenes totalitarios, y derechos que gestionan y mitigan la violencia, como el régimen de derechos, deberes y libertades fundamentales, que en Europa llaman Estado de Derecho, pero que tiene muchas aplicaciones prácticas.
para que yo no me coma sus formas de ver, de pensar, antes de que yo les diga, digamos, el aporte o lo que yo veo en la participación de Eric y de Michelle, me gustaría que alguien haga escucha activa y me diga qué observan, qué felicitarían en las participaciones de sus compañeros. Eric y Michelle, por favor, ¿quién quiere hacer escucha activa? ¿Quién demuestra que sí está allí, aunque tenga la cámara apagada? Profesora, a mí me gustaría decir algo. Por favor, Mariana, ¿nos puedes hacer tu escucha activa sobre los compañeros y luego si quieres agregar algo, con mucho gusto? Sí, mi compañero Eric pues mostró como las problemáticas de la familia en la situación que estaban viviendo, que básicamente era la violencia, daño psicológico, uso de drogas y, en la explotación como a la misma persona y eso que impedía no poder apoyar o querer a la familia. Mariana, Yo, en la metodología, ¿tú por qué, si tú fueras, digamos, la coach, la facilitadora, qué le felicitarías a Eric o qué destacarías de la participación de Michelle? ¿Qué sería, dónde fijarías tu felicitación? Diciendo, mira, te estoy escuchando, tan te estoy escuchando que te puedo decir en qué estás muy bien y a lo mejor cuál sería un área de oportunidad. Mariana. pues, de mi compañero Eric, el que no esperaba que presentara el material que estaba haciendo al momento de escuchar a los otros compañeros que ya habían participado y el cómo lo dividió entre la los problemas y su idea de las características de una familia saludable y una familia problemática. Él dio su punto de cómo poder como salvar eso con lo del deporte, que era algo como que yo no lo había pensado. Y que ay, se me fue la idea. Bueno, no te preocupes. Muy bien, vámonos pensando. ¿Quién más quisiera Yo, decir profesora. cómo evaluar o cómo felicitar a Eric y Yo, a mí? profesora. Adelante, Ajax. Sí, gracias. Bueno, primeramente, centralizarme en Eric, porque utilizó organizadores gráficos para facilitar la información y también, más que características, dio indicadores de una familia saludable y una familia que tiene problemas internos, ¿no? Y también que hubo unos indicadores donde añadió sesgos. Y bueno, esa sería mi felicitación hacia Eric y también que pues tuvo la iniciativa de participar. Desde luego. Muy bien. ¿Alguien más? Miren, el amor y el cariño se hace dedicando tiempo. Profesora. A ver, Diego, ¿querías decir algo? Y a Dalida Costa y cerramos esta primera ronda. Sí, yo quería más que nada como dar una reflexión un poquito personal que surgió cuando estaba leyendo este caso, porque si bien a lo mejor es un caso muy, muy general, lo triste es que es algo que pasa muchísimo dentro de nuestra sociedad. Creo que uno de los problemas principales, como ya hablando de temas sociales, es todo el tema del machismo, del abandono familiar, que nosotros los hombres, y es a lo que voy, creo que nosotros como hombres, o que nosotros nos identificamos como hombres, tenemos una responsabilidad enorme dentro del contexto social de hoy en día, debido a que si bien es cierto que como usted lo comentó, una familia a final de cuentas se conforma por más personas, nosotros hombres creo que tenemos esa responsabilidad de construirnos a nosotros mismos y quitar esos estereotipos, porque en el caso se presentaron varios como de estos bueno, no prototipos, sino como de estos tipos de hombres que son muy comunes dentro de la sociedad mexicana. ¿Cuáles son?
el papá ausente, el papá borracho, que le pega a la mamá, que le pega a las hijas. Y es muy triste ver cómo dentro de nuestra sociedad este tipo de situaciones se va replicando. Y es algo que mencionó Yael, que los padres le van heredando estas actitudes a sus hijos. Y es muy común ver que, pues, si el papá le pegaba a la mamá, era borracho, era un papá ausente, el hijo, pues, va para el mismo camino. Entonces, siento que tenemos una gran responsabilidad nosotros a esta edad de poder como empezar a generar un cambio, empezar a como suscitar este tipo bueno, más bien suprimir este tipo de actitudes y pues buscar más que un cambio de actitudes, sino que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo no está bien. Porque muchas veces las actitudes que nosotros tomamos las hacemos de forma involuntaria porque todo el mundo las hace. Entonces, si nosotros vemos que todas las personas que nos rodean se comportan de cierta manera, básicamente estamos condenados a replicar este tipo de comportamientos. Ok, vamos a pensar que eliminamos lo de la palabra condenados porque ya dijimos que no lo hacemos involuntariamente, lo hacemos inconscientemente. Voluntad la tenemos de actuar en algún sentido, sino que lo hacemos sin pensamiento, sin comportamiento crítico. Diego, un favor, para cerrar esta parte que preguntaba yo de la metodología y de la escucha activa, exactamente tú, ¿por qué evaluarías positivamente o felicitarías las participaciones de tus dos compañeros? Bueno, incluida también Regina. ¿Cuál sería tu escucha activa de lo que ellos hicieron y manifestaron? Bueno, primero me gustaría empezar con la de Eric. Creo que puntualmente lo mejor que hizo Eric fue su mapa mental. Eso muestra que tiene habilidades cognitivas muy desarrolladas porque no es fácil escuchar y al mismo tiempo estar haciendo... ni siquiera es fácil redactar con palabras, mucho menos va a ser sintetizar la información en un mapa sinóptico. De Michelle me gustó mucho su participación cuando intentó dar como esta diferencia. Es un tema que ya se había tocado, pero siento que es muy importante por el contexto de la clase. Igual de Yael, me gusta mucho cómo tocó ese tema de cómo inconsciente, bueno, de manera un poquito no racional, vamos como heredando todo este tipo de situaciones. Se me hace muy interesante bajo el contexto de la sociedad mexicana, porque los problemas que estamos viviendo hoy en día no son problemas que se generaron de 3 años para acá, son problemas que venimos arrastrando desde hace muchísimas, básicamente décadas. Entonces se me hizo muy interesante cómo pues busca dar este ejemplo y contextualizarlo como dentro de la historia mexicana reciente, ¿no? En temas sociales. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Adalid, independientemente de tu postura personal o de tu participación que quieres compartirnos, por favor, dinos qué indicadores específicos podrías felicitar con indicadores no subjetivos ni personales, sino indicadores particulares para evaluar esta participación valiente, proactiva de Yael, de Regina, de Eric y de Michelle. Por favor. Bueno, quiero felicitar a Eric porque utilizó indicadores que ya estaban en la tabla, como los factores de riesgo, los factores protectores y las características de una familia saludable y una familia no saludable o violenta. Y me gustó mucho porque rescató la información la información de Regina, la información de Yael, y entonces eso lo ayudó a complementar su trabajo. Y pues otra cosa, agradecerle porque nos lo compartió. O sea, habría sido muy fácil que se lo quedara para él y lo compartió. También que de Michelle utilizó como indicador o como referencia el video de agresión y violencia y de la autora Fegio Ostrowski. Entonces,
ya no están viendo el caso como un tema, sino que ya lo están relacionando con otras cosas, con material que ya vimos, que ya revisamos, y también, pues, porque yo ya había, durante la lectura del caso, todo el tiempo estuve pensando en su video de agresión y violencia, porque mi comentario de su video lo basé en la búsqueda de la palabra responsabilidad en la Constitución de la Ciudad de México y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y solamente me gustaría citar el artículo número 4, fracción A, segundo párrafo, donde dice: los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo y tienen una dimensión social y son de responsabilidad común. Entonces, pues hay responsabilidad. Al ejercer un derecho, hay responsabilidad, y podemos ver cómo se violan los derechos de las personas en el caso. Se ve muy claro. Y pues en breve sería eso. En breve, pero muy, muy clarito. Número 1, se están aprovechando materiales, marcos teóricos, se están aprovechando variables o indicadores, además de la gran capacidad de síntesis, la disciplina del trabajo científico y, cómo no, claro que sí, haces bien en subrayar la parte de la generosidad que se llama trabajo colaborativo. Una cosa es que yo sé mucho y voy haciendo muchas cosas, pero no las suelto, pero por nada. No soy capaz de emitir una felicitación para nadie. No puedo ver las fortalezas, digamos, las claves de desarrollo de otra persona. Me centro en el yo y en el yo mal centrado, y entonces no es posible hacer trabajo colaborativo si yo solo sé corregir a otras personas. Si yo nada más estoy en el discurso subjetivo y abstracto, si no utilizo las herramientas muy bien porque supieron ver, supieron expresar autores, fechas, conceptos, saben aplicar el material, le van dando importancia y peso, pero además está ese trabajo colaborativo que realmente importa. No es nada más meterse y participar y taparle el ojo al macho, eso es lo de siempre. Estamos aquí en primer mundo académico, aquí estamos para cambiar. La simulación queda afuera cuando entramos a nuestra aula, sea virtual o sea presencial. Y muy importante, y muchas gracias a Dalit por agregar el punto jurídico, porque desde el día 1 empezamos con competencias para la vida, desde el día 1 empezamos con el macro de los derechos, deberes y libertades fundamentales, aunque suene más largo, y con sus ejes centrales, como lo dije en la introducción, de la no violencia y la no discriminación, porque la discriminación tarde que temprano va a generar violencia. Y muy importante es que hagamos estas correlaciones entre poder y derecho. Dijimos claramente que la obra de Kelsen y las perspectivas reduccionistas jurídicas que dicen que derecho y Estado son lo mismo, están mal. Las vamos a analizar con calma, pero no quiero que olviden, porque esta es pregunta de examen. El esquema donde decimos Estado y derecho son lo mismo es falso. ¿Por qué? En un análisis visual rapidísimo, porque yo siempre trabajo con organizadores gráficos. Aquí tenemos Estado sobre derecho, porque Estado tiene al menos los 3 elementos que dijimos desde el día 1: sociedad civil, espacio geográfico, orden jurídico. Entonces no podemos decir con la falacia del todo y la parte que una de las partes es el todo. Entonces, orden jurídico es una parte, pero no es el todo. Y dimos bastantes ejemplos de que hay muchos lugares en los que se está peleando por territorio o que no hay un Estado consolidado,
pero existen los otros dos elementos, todos los movimientos secesionistas, los vascos, los cerdeños. Entonces, aquí lo que me interesa es que esta idea supuestamente integrista de que Estado y derecho son lo mismo es falsa. Y pensar que el Estado es solo el gobierno y lo que hace el gobierno es contraproducente. Por eso estamos trabajando en el último tipo de democracia integral, que es la democracia deliberativa centrada en el mensaje. Entonces, muy importante tener en cuenta estos marcos jurídicos y conceptuales, porque no podemos brincarnos y pensar que el derecho son una bola de fórmulas abstractas. El derecho tiene que ver con sus fuentes, con los conflictos de la vida cotidiana, que tenemos muchos, y por valorar el material que estamos proponiendo aquí. Es un caso pertinente porque es un caso real en la sociedad mexicana y hay muchísimas áreas de oportunidad en las cuales trabajar hoy cada una y cada uno de nosotros, y cerrar este año 2020 con más esperanza porque tenemos orientaciones. Las variables que yo les proporciono, las matrices, les cambian completamente la forma de ver las cosas, les ayudan a pensar matricialmente, a organizar, y eso es lo que no deben de dejar de ver porque no hay mucho de esto en otras materias y en otras circunstancias. Muy bien, la escucha activa premia. Hay que felicitar a aquellas personas que se toman esta oportunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México con sentido y ser pumas desde el punto de vista del desarrollo de competencias, de tener un granito de arena para cambiar cotidianamente con las herramientas que nos da la ciencia. Entonces, voy a tratar de irme un poquito rápido, pero sí me interesa sobre todo que ustedes visualicen cómo van a tener que estructurar y aprovechar esto que estamos haciendo en nuestras... Estoy compartiendo la pantalla, ¿la ven? El mapa conceptual de... Se vio un momento, pero ya ahorita no se está viendo. Y ahorita ya no. ¿Cómo? No se ve en este momento. ¿No se ve? Mm. Bueno, yo te felicito mucho, mi niño, y como dijo Diego, efectivamente tienes una capacidad de síntesis y de aprovechar. Aquí una diferencia de entrada que van a ver con este seminario, y les voy a dejar dos cositas para cuando regresemos. Les voy a dejar que por favor tengan claros los seminarios, las diferencias, los indicadores estructurales de proceso y de resultados diferentes de este seminario de primer mundo con otras clases ordinarias. Y una de ellas justamente tiene que ver con los materiales, pero tiene que ver con cómo está estructurado el seminario, qué se hace siempre, cuánto tiempo hay de teoría, cuánto tiempo hay de trabajo colaborativo, cuántos materiales se usan, y sobre todo que yo no creo en el aprendizaje nomás de hablar. Si se fijan, yo uso constantemente modelos porque eso es lo que hace la ciencia. La ciencia no parte del estereotipo de que yo explico todo perfecto y que ustedes entienden todo perfecto, porque eso no existe. Entonces, por eso hay que apoyar la palabra con el respaldo visual. Eso que presentó Eric se llama organizador gráfico y en particular es un mapa mental, no es un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es otra cosa muy distinta. Entonces, yo les pido, por favor, que vean la importancia de la elaboración de su PowerPoint. Hay algunas personas que les voy a permitir mostrar el texto porque es un PDF y no tiene caso, pero de ese PDF que ustedes tienen que hacer sus láminas centrales de su PowerPoint con los modelos, con los esquemas, y a partir de los esquemas apoyar la explicación, porque entre la palabra y el hecho y la comprensión hay un trecho enorme. Nosotros tenemos que aprovechar definitivamente los hallazgos de las ciencias, y las ciencias se comunican visualmente con modelos, con organizadores gráficos. Y esto quiero que sea un aporte que ustedes recuerden de este seminario con la Steines, este seminario de ciencia política. Muy bien, entonces, como siempre, trabajando a partir de preguntas, porque ya les puse en el chat cuáles van a ser los criterios para el análisis y el trabajo colaborativo de la película. No va a ser un análisis de a ver qué opinas y que me des
doxa y opiniones personales. No, no, no. Yo quiero un análisis científico basado en evidencias, basado en conversaciones que se puedan realmente trabar, ¿no? Entonces, aquí muy importante es que ustedes entiendan la diferencia entre un análisis de caso y de problemas, porque la gente cree que enseñar derecho a partir de casos son enchiladas y no, un caso es un caso específico del cual derivan numerosos problemas. Entonces, en un caso puede haber muchos problemas y si tú no tienes instrucciones, indicadores claros, pues lo que vas a hacer es un batiburrillo de más de lo mismo, porque no tenemos la metodología, no tenemos realmente la conciencia del uso de variables. Entonces aquí la pregunta, ¿por qué es crucial aprovechar la metodología, identificar variables, saber la diferencia entre una hipótesis y un supuesto? Bueno, no puedo poner ahorita acentos. Hipótesis y supuesto no es lo mismo, y aunque esto no es clase de metodología, en las hipótesis siempre va a haber variables. Las hipótesis en materia científica se expresan así, HI, HO, HA, y tenemos siempre que buscar identificar la hipótesis o el supuesto en cada texto, en cada párrafo. Es muy importante para no andar discutiendo sobre cosas accesorias o perderse en detalles cuando estamos brincándonos el ABC de la discusión. Entonces, ¿qué hipótesis identificamos? No solo en un texto, en la película, en Sunshine. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Qué hipótesis de vida maneja cada quien? Ajá. ¿Cómo se apoyan estas hipótesis? ¿Son sesgos cognitivos? ¿Son doxa o es epísteme? Tienen ciertas razones. ¿Esas razones son razones o son estereotipos? Ajá. Y luego, ¿cómo nos auxilian estas hipótesis para analizar un caso? Ajá. ¿Cómo identificamos cuáles son las mejores explicaciones o hipótesis? Entonces, tenemos que ver cuáles son los requisitos. Siempre hay que analizar, ver muy bien las instrucciones de lo que se te pide. Porque si no dices, te frustras y, ay, es que yo trabajé mucho. Pues sí, trabajaste mucho, pero no me respondiste mis preguntas o no llegaste al punto que yo te preguntaba. No me citas mis materiales. No, aquí necesitamos citar los materiales de este seminario de primer mundo. Bueno, Eric nos presenta de una manera integrada una serie de cuestiones. Claro que tiene obviamente áreas de oportunidad, hay algunas cuestiones de fondo y de forma. Y aquí lo que yo quiero que les quede clarísimo es la importancia de los marcos teóricos y de la metodología. ¿Por qué es importante hablar de conceptos específicos y saber que en el mundo va a haber explicaciones para cualquiera de esos conceptos o problemas? Muchas, desde los que dicen la ideología de género, los que dicen no, la ideología de género no existe. Y lo importante es ver que entre esos polos del sí y el no, del negar y el afirmar, hay una escala de grises que perdemos en el segundo, tercero, quinto mundo académicos y nos vamos con el sí o el no, el blanco o el negro, porque es una actitud reduccionista que permanentemente tenemos por comodidad, por el contexto, por muchas cosas. Entonces, vamos a ir viendo muy rápidamente cómo justamente lo primero que tenemos que hacer es describir el caso. Y los epígrafes del caso, los títulos, no son de adorno, son para ir desprendiendo carnita de allí. Entonces, aquí tenemos en primer lugar el marco de los derechos, deberes y libertades fundamentales y en particular los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver y desde luego el problema de las determinantes socioeconómicas, porque una persona que tiene que trabajar para dar de comer, porque si no, no come y ganar 100 pesos al día de vender 10 gorditas, pues no tiene el tiempo suficiente para ponerse a hacer terapia y para andar buscando una serie de cosas. Entonces, efectivamente, lo remarcó muy bien, lo remarcaron muy bien todos los ponentes y los participantes hoy,
el tema del peso de las determinantes socioeconómicas. Entonces, primero describo el caso sin opinión propia. Es lo que dicen los epígrafes, es lo que dice el texto. No estoy inventando ni haciendo narrativas, digamos, subjetivas. Aquí nos habla el peso de la familia, las familias en las que se encuadran sus patrones, sus roles tradicionales. La infancia robada, este concepto muy importante en familias carentes con historia de abuso. Desde luego, todo el sustrato de la violencia en pareja y del embarazo precoz. La marginación, el peso de la marginación, los determinantes socioeconómicas, muy importante relacionado con el multiempleo. Tenemos que estar haciendo 20 cosas y no estamos en ninguna, porque si no, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua. Por supuesto, esto que me interesa mucho, que íbamos a tener esta sesión el día de hoy, pero que mejor la vamos a tener grabada, que ya está apoyada ahí con el video de cuotas de género de 40 minutos, de 30 minutos, también allí con feminismos y diferenciación con masculinidades, pero lo que más me interesa, en dónde podemos trabajar los modelos de comunicación, porque en esos todos podemos contribuir y mejorar. Otro de los puntos que me interesa mucho, porque es la transversalización de los derechos deberes, no discriminar por sexo y por género. Entonces, no solamente mujeres, no solamente hombres, sino todos los tipos de géneros, y romper el mito que la perspectiva de género es sinónimo de defensa de los derechos de las mujeres. Esto no es así, es un error muy grave que incluso está en nuestras leyes. Hay que trabajar mucho también en lo que yo llamo masculinidades castrantes o masculinidades limitantes, que tienen que ver con la impulsividad y el daño emocional que sufren los hombres, en donde vemos esta correlación entre desempleo y depresión. O sea, si no tengo empleo y no me lo sé buscar y no sé hacer otra cosa, entonces no soy nada, no valgo nada y solo soy proveedor económico. Aquí vemos entonces otros elementos en los epígrafes. Ya dijimos, poblaciones vulnerables. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Dónde está el mal, la enfermedad de las mujeres? Cada vez está creciendo más el alcoholismo en mujeres, sobre todo en edades tempranas, y lo que vemos es que muchas mujeres se refugian en dos elementos de fuga: el alcohol y todo el empastillamiento, el uso abusivo, la automedicación de tranquilizantes, que los doctores con un plumazo les dicen: tú estás muy nerviosa, tómate estas pastillitas. Y entonces recetan tranquilizantes o antidepresivos al por mayor. Y ahí es un problema muy grave de las mujeres. Otro problema gravísimo es todo el tema llamado triangulación de los conflictos conyugales, porque de entrada el emparejamiento es de deficiente calidad, porque tenemos una serie de problemas, y cómo este emparejamiento deficiente no trabajado, sin educación emocional, genera triangulaciones de conflictos en los hijos y por lo tanto vulneración de derechos. Aquí vemos obviamente ya la relación entre violencia y el abuso de sustancias, el tema de la baja gestión o nula emocional y las, drogas legales e ilegales frecuentes como los inhalables y el alcohol. Fíjense ustedes cómo muchos de estos elementos están integrados en los esquemas presentados, pero en un punto de vista pues científico, por decirlo así, ya con un marco teórico, cada palabra de estas tiene detrás de sí 50 teorías en el mundo. Claro que hay que ver cuáles conoce uno y cuáles conoce uno con profundidad. En este caso, yo estoy citando a Cirilo, 1999, en una cita APA, cuando hablamos de recorridos familiares. Cirilo nos habla de 7 recorridos y que van desde la sobreprotección hasta el abandono. Y aquí vemos a un padre que cuando está presente es violento, Salvador, y cuando está ausente de todas las funciones cruciales familiares. Ahora hay que ver que los padres han estado
tradicionalmente ausentes hasta hace realmente muy poco, gracias a la perspectiva de género. Que un hombre fuera al súper, que un hombre cambiara pañales, era considerado mal visto o de poca hombría, o esto que le llaman mandilón. Entonces, el padre presente en todos los aspectos, un padre que siente, que llora, que participa en todos los cuidados, todavía es un padre que no es generalizado. Pero este recorrido 3, abandono activo, está aquí presente según teoría de Cirilo. Tenemos muchos otros, concepto de clima familiar, de aislamiento emocional, que están trabajados con estos autores. Están Tony Todd, Perrón, Moss, por citar de los más importantes que yo tengo años trabajando. Hablamos del estatus socioeconómico de marginación, toda la teoría que yo les he estado dando, que tengo más o menos desarrollada desde 2000, desde 1990 y tantos que hice yo mi tesis sobre la perspectiva de los derechos humanos, hasta esta cuestión de cómo pegan las determinantes sociales en la formación, no solo de Esperanza y Salvador, sino de las redes de apoyo. Mucho ojo, porque aquí tenemos redes de apoyo que en lugar de ser redes de apoyo, son redes de reforzamiento negativo. Entonces, hablando científicamente, este diagnóstico 1, 2, 3, 4 me requiere a mí por lo menos conocer tranquilo 50 teorías. No nada más decir yo creo, yo pienso, me late, sino que conozco cómo se le llama, cómo se define cada una de estas teorías. Entonces vean ustedes como en cuatro renglones tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores en 4 renglones, porque cada palabra merecería aquí su marco teórico. Entonces aquí estamos hablando de una familia con recorrido familiar 3, abandono activo, padre violento y ausente, factores implicados como el clima familiar adverso, aislamiento emocional general, secretos, sobrecarga materna, triangulaciones, estudio socioeconómico de marginación, obviamente con todo lo que implica, roles estereotipados sin sensibilización del enfoque de derechos y también, por supuesto, sin el enfoque de perspectiva de género. Muy bien. Aquí vemos que tenemos que tomar en cuenta cuestiones como en orden de importancia. Desde luego, las determinantes sociales, no podemos criminalizar a estas familias que viven en esta situación que a duras penas pueden mantener su día a día. Y luego se nos hace muy fácil estarnos quejando porque no fuimos de vacaciones a no sé dónde o decir, ay, ¿por qué son borrachos? Pues sí, nada más que dime a qué horas tuvieron las herramientas, para poder educarse. Hay gente que no puede actuar porque no tiene premios diario. Imagínate la gente que no ha tenido premios en su vida, que no ha ido de vacaciones ni a Xochimilco. Entonces, no podemos perder este punto de vista. Entonces, empezando por lo más importante, sistema de creencias. Muy importante esto de los mandatos. No, pues ya sí, no se puede de otra manera. No, pues yo soy mensa. No, pues yo soy, bueno, mucho cuidado con esta referencia a las triangulaciones en familia, los sueños de cada uno de los miembros de familia, cómo se traducen en el desarrollo y la elección de los hijos. Muy bajo desarrollo de competencias para la vida, tanto cognitivas como emocionales, como sociales. Vemos nula o baja gestión emocional, que eso lo tiene todo México, hasta las familias ricas. No crean que es cosa de familias pobres. La importancia de los eventos traumáticos o los duelos que no han sido claramente identificados, nombrados ni procesados. El aislamiento, como siempre, va a ser un problema creciente y sobre todo esta parte de derrotismos y bloqueos que lo podemos también contemplar dentro del sistema de creencias. Muy importante tener bien claras estas variables. En muchas otras ciencias se manejan los genogramas o los familiogramas, en donde no solamente tenemos aquí estas figuras geométricas, son el familiograma, y a ese familiograma se le agrega todo un esquema de relaciones, como lo vamos a hacer en un último ejercicio final ya para cuando estemos ya por concluir exposiciones. Esto pues es prácticamente un familiograma
que aprovecha, digamos, la saga de Star Wars. Entonces, acá tenemos un genograma que muestra relaciones y acá tenemos un familiograma que muestra las relaciones jerárquicas. Para todo hay modelos y para todo hay análisis, sobre todo si uno lee en francés, en alemán, en inglés. Para todo hay ya muchos estudios, muchas encuestas que los abogados normalmente en nuestra ignorancia desconocemos. Entonces aquí me interesa, pero mucho, mucho, mucho que identifiquen cómo podemos hacer un análisis por subsistemas. Todas estas herramientas son para que ustedes puedan hacer mejor su trabajito colaborativo. Aquí tenemos este esquema de cómo está encuadrada la violencia. Vemos que a Esperanza le falla el Ministerio Público, le falla el doctor, le falla el cura. Obviamente no hay ninguna correlación. Por eso esta es la diferencia entre primer mundo académico y el quinto mundo, donde ninguna institución funciona, toda está desarticulada, todos los servicios desbordados, todos los servicios sin capacitación básica, y es ahí donde tenemos mucho por trabajar en tesis, en investigaciones, etcétera. Regina, ¿le puedes dar, por favor, lectura al concepto que está en esta diapositiva? Abre tu micrófono, por favor. ¿Ya? Sí. Dice genograma, sí es la misma que... ¿es el que aparece en la parte inferior derecha? Dice la familia como sistema abierto. Ah, no, entonces no está actualizado a mí. Bueno, no estoy viendo esa diapositiva. ¿Qué diapositiva estaban viendo entonces? Estaba viendo la de genograma, que tenía una especie de esquema de puntos. Y ahora está el análisis de Casa de Esperanza y Salvador. La familia como sistema abierto se... A ver. Ay, se traba. Se encuentra en constante intercambio de información y desarrollo con el medio social externo, en distintos niveles sociales. No alcanzo a ver las fuentes. Ok, comunidad, familia, no importa, no leas las fuentes. Comunidad, familia, etcétera. En el caso de Esperanza y Salvador observamos cómo la violencia es multicausal, interactúa y se reproduce con rapidez y facilidad mediante el sistema de creencias promovido en todas las escalas por el arraigo de sesgos cognitivos no combatidos en los sistemas educativos. Los suprasistemas influyen directa e indirectamente en su funcionamiento. La violencia no es un hecho individual reducido a víctimas y victimarios. Muy bien, entonces aquí vemos el esquema relacional y toda la teoría del interaccionismo simbólico. Tienen que estar viendo la siguiente diapositiva. ¿Sí vieron la diapositiva del familiograma o no la vieron? Sí. Ah, Sí. ok. Entonces, por favor, Eric, hazme el favor de leer esta diapositiva, mi niño. Eric, ¿podrías leer esta diapositiva, por favor? Gracias. Sí. Análisis del caso Esperanza y Salvador, Graciela Steines Vega. Un concepto estratégico es la diferenciación del yo. Las personas con un yo más diferenciado pueden lograr una dignidad, autonomía más sólida. Pueden gestionar mejor la soledad, el rechazo, la frustración y percibir su entorno con mayor objetividad, a diferencia de las que tienen un yo poco diferenciado, ya que viven en un mundo de emociones confusas e impulsividad, respondiendo al comportamiento emocional de sus familias o redes inmediatas. La selección de pareja es mejor explicada con esta teoría, así con la evolución de una unión, matrimonio. Dependiendo de la evolución misma del grado de diferenciación del yo. Sin embargo, no es sinónimo de madurez de la persona. No significa que a mayor diferenciación del yo, mayor madurez, ya que ésta abarca más dimensiones, fisicobiología,
físico, biológica, cognitiva, comportamental. Muy bien, entonces aquí una cosa es el egoísmo y otra cosa es la diferenciación del yo. Y nuestra comunidad latinoamericana tiene ese problema, que todo el tiempo todo tiene que ser un nosotros. No puede haber un nosotros si no hay el yo diferenciado. Una pareja en donde se confunden Juano y Chana no es una pareja, es una enfermedad, porque son iguales en todo y entonces piensan iguales en todo. Entonces, ¿en qué se retroalimentan? Lo único que hacen es reforzar. Entonces, el yo tiene que estar diferenciado porque el yo es único. Nadie tiene una trayectoria igual, nadie tiene igual componente biológico, nadie. Entonces, las personas que no aceptan la diferenciación son personas que tienen muchos problemas intrapersonales. Entonces, esto de que somos iguales, nos vestimos igual, pensamos igual, actuamos igual, no crean que es tan saludable como lo podríamos pensar. Aquí dos cuestiones. El yo diferenciado puede estar solo, sabe manejar mejor, disfrutar su soledad. Eso no quiere decir aislamiento. El rechazo y la frustración no los gustan a nadie, pero hay quien reacciona de manera que todo el tiempo está buscando el apoyo, que todo el tiempo está buscando, estoy en clase, por el amor de Dios, estoy en clase. El rechazo y la frustración nos afectan a todos, pero depende de cómo respondemos. Hay quien todo el tiempo está como si tuviera 3 años, lo estoy haciendo bien, y que necesita que le estén aplaudiendo y aplaudiendo porque en su infancia hasta por respirar lo felicitaban. O sea, todo lo haces maravilloso, ¿no? Pues entonces así no tienes ninguna retroalimentación. Entonces, lo que se trata es percibir el entorno con mayor objetividad. ¿Cuál es la gestión emocional de mi mamá, de mi madrina, de mi tío, de quien me esté compartiendo? ¿Cómo es su emocionalidad? ¿Qué no me conviene? ¿Qué tengo que cuidar? ¿Cómo expresar la mía en ese entorno? Entonces, aquí tenemos la confrontación entre la diferenciación del yo y cómo impacta directamente en la selección o en la urgencia de tener pareja, ¿sí? ¿Por qué prefiero pégame, mátame, pero no me dejes y tienen relaciones absolutamente tóxicas, como lo tiene el 90% de la población? Personas que pasan de una dependencia a una dependencia, lo que llamamos tóxica o parasitaria, a una convivencia francamente patológica, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesa es que la madurez puede ser física, ya me salieron vellos, ya tengo los músculos, ya se me desarrolló la zona de percepción del riesgo. Entonces, madurez puede ser físico, biológica, o puede ser cognitiva, tengo una madurez muy grande, tengo mucha capacidad de integrar, aunque tengo 17, 18 años, y tengo una madurez comportamental de autocontrol, tengo el pastel entero y me como solo 100 gramos porque no me voy a comer más cada día. Entonces vemos que madurez y diferenciación del yo no son sinónimos, no son sinónimos. Muy bien, aquí elementos que tenemos que tener en cuenta, no solo patrones, procesos familiares, ¿cuáles en particular? Modelos afectivos y modelos de comunicación. ¿Cómo están las alianzas? El típico, el papá con el hijo, la mamá con la hija, o la mamá con el héroe, el cuidador, tenemos aquí en el caso de Esperanza y Salvador, cómo Jesús no tiene el mismo trato que los demás. A Jesús se le cuida la escuela, hasta se le compra algún juguete, se le dan canonjías. En cambio, pues los otros hijos no vemos que tengan la misma preferencia. ¿Quiénes con quiénes? ¿Por qué? Los tipos y la calidad de límites. Pasamos del abandono a la sobreprotección. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Aunque tengan 40 años. Una intrusión total. Entonces aquí el tema de los límites, ¿qué límites existen? ¿Son demasiado rígidos? ¿Son demasiado blandos? ¿Lo son para un tema? ¿No lo son para el otro? Aquí en esta casa no se habla de sexualidad. Flexibilidad y adaptabilidad. ¿Cómo están estos sistemas? ¿Cómo responde
la familia como unidad cuando sucede una crisis. Es el caos, la catástrofe, la pandemia, ya no podemos vivir, o te adaptas. La evolución es de los seres que se han adaptado. La adaptabilidad es una condición de sobrevivencia humana. O te adaptas, no vas a estarte lamentando y lamiendo la herida. Entonces, ¿cuál es el grado de flexibilidad y adaptabilidad de cada núcleo? Los hábitos, los rituales, ¿cuáles son esas estructuras? Y desde luego la calidad de las redes de apoyo, negativas o positivas. Y lo que más me interesa aquí es esta parte. ¿Cómo aprovechamos y cuánto conocemos de los servicios públicos y privados para hacer eficaz el modelo de derechos y libertades? La gente no sabe no tiene directorios ni de los bomberos de la esquina, y cuando pasa algo, en ese momento corres a buscar. No hay directorios, no hay ese uso, no se sabe dónde arreglar una fuga, no se sabe dónde hacer una serie de cosas, y entonces o decimos, ay, no, como no me van a hacer caso, mejor no voy. No, hay que presionar al gobierno para que haga válidos estos servicios públicos, porque no es un favor, es una cosa que todos estamos pagando con nuestros impuestos. Preguntas importantes que podemos empezar a hacer en nosotros mismos. ¿Qué significa querer a alguien? ¿Cómo se le quiere? ¿En qué se le apoya? ¿Cómo se le apoya? ¿Cómo se le motiva? ¿Qué retroalimentación positiva le das? ¿Cuántas felicitaciones emites al día? ¿Cuántas críticas emites o escuchas al día en tu núcleo familiar? Entonces, tenemos indicadores muy concretos y vemos los diferentes sistemas y subsistemas que habíamos presenciado. Muy bien, rápidamente como marco teórico, es muy importante, de acuerdo con Perrone y Nannini, que son expertos en cuestiones de relación entre violencia familiar y otras violencias como la sexual, que la violencia, como les dije y les recuerdo, no es un fenómeno individual, es un fenómeno interaccional, y ese contexto relacional siempre es muy importante. En el caso de Esperanza y Salvador, se encuentra, como dije, en el marco de una dinámica familiar transgeneracional violenta. Todos, y por favor, nótenlo de manera muy importante, todos los relacionados en la violencia, todos y todas, se hayan implicados y por lo tanto son responsables. No es de que Salvador es el villano y Esperanza es la victimaria, la víctima. No. En este plano interaccional, cada quien tiene una responsabilidad. Entonces, tanto Esperanza como Salvador son corresponsables de la violencia. Pero en el caso de Esperanza, vemos que es mucho más proactiva y más responsable. ¿Por qué? Porque busca salir, porque hace cosas, porque asume, en tanto que Salvador simplemente se hunde en su hoyo. Pero ambos, también Esperanza, es victimaria con sus hijos por exceso y por abandono. Entonces, aquí al centro del esquema de derechos, deberes y libertades, la noción de autorresponsabilidad. Porque todos tenemos alguna suerte de corresponsabilidad, como bien lo menciona Adalid. Aquí podríamos poner el marco teórico constitucional y el de la Ciudad de México. Tanto ambos asumen responsabilidades precoces por abandono y por un contexto de carencias, pero no tienen autonomía plena para salir. Ay, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? Bueno, hay síndromes. Hay síndromes como el síndrome de Estocolmo, donde la persona violentada acaba casi que agradeciéndole por la mínima atención al victimario. Pero aquí el proceso de abandono es muy importante y por eso aquí destaco el trabajo colaborativo y la escucha activa, porque no basta con darle de comer a alguien y con que tenga techo y sustento. La formación emocional es importantísima. Hoy a lo mejor nos quedamos con hambre y no tenemos frijoles, pero me siento contigo a escucharte. Me siento contigo para poder hablar de lo que nos está afectando.
Por ejemplo, nosotros acá en familia tenemos todos los días lo que llamo yo el rato de familia para conversar una revista, para conversar el día. Aunque hayamos estado súper cansadísimos, siempre tenemos un momento, aunque sea pequeño, para interactuar con calidad. Porque, ¿qué pasa? Que Esperanza no hizo escucha activa cuando vio a su niña con el mandil sucio y la carita, la boquita fruncida. La niña tenía 5 años, había sido abusada y fue revictimizada por su madre, que le dijo, pues ya tienes el castigo en tu conducta, mira cómo estás, más trabajo para mí lavar. No pudo hacer escucha activa, ver que a su hija le pasaba algo, metida como estaba en su multiempleo y en su multiproblemática. Entonces, así tampoco Salvador pudo ver que cuando le ofreció a su hija su golosina preferida en esos rituales de llevar unos dulces, la niña le dijo no gracias. Y nunca profundizó, caray, aquí hay algo inusual, aquí hay algo raro. Abandono en las cosas más pequeñas, en esas cosas más pequeñas que nos demuestran que a la persona le está pasando algo o simplemente necesita nuestra escucha activa en ese momento. Cualquier individuo puede llegar a ser violento. Yael, por favor, ¿quieres leer el número 4? Yael. Sí, perdón, es que escuché Israel. Sí, cualquier individuo en determinado contexto puede llegar a ser violento, con diferentes modalidades o manifestaciones, activa-pasiva. La violencia y la no violencia son estados que mantienen un equilibrio inestable en una persona, más aún en una familia. Evio es violento, pero en determinado contexto o interacciones pueden comportarse inclusive en forma extrema. Esperanza. ¿Perdón? ¿Empieza donde dice nadie? Nadie nace violento, pero en determinado contexto o interacciones pueden comportarse inclusive en forma extrema. Esperanza tiene comportamientos violentos por abandono y falta de estrategias de comunicación y soporte afectivo a todos sus hijos por igual. Ok, entonces aquí donde dice nadie nace violento, como César Lombroso que decía que los feos eran criminales y Hobbes que decía que nacimos malos y todas estas cosas, nadie lo pongo entre comillas, solo aquí atemperado por el enfoque biológico, porque por ejemplo lo que se llama el síndrome de sacudida, a esos bebecitos que las mamás o quien los cuida los sacude para que dejen de llorar, les generan obviamente daño cerebral y sí puede haber un traumatismo o una cuestión que hagan que alguien sea eminentemente más violento o reacciona a determinado tipo de medicamentos o tratamientos o sustancias. Entonces, cuando dice que nadie nace violento, estamos tomando en cuenta estas excepciones del enfoque biologicista que también pesa, pero es la menor cantidad de población, es una cantidad muy, muy, muy pequeña. Estamos, híjole, les voy a pedir que me disculpen, pero me faltan 4 diapositivas, voy a apurarme lo más posible. Aquí hay 2 modelos para estudiar de manera multidimensional, que si a alguien le interesa se los puedo mandar, que nos habla justamente de todo el aterrizaje a los servicios especializados, médicos, etcétera. Y aquí lo único que quiero es terminar para despedir esta parte del ciclo. Son 2 diapositivas, les ruego que tengan un poquito de paciencia. Ahorita le avisamos a Dinora que pues que ahorita nos vamos a pasar 3 minutitos. Esta es una diapositiva en donde yo les muestro mi trabajo personal de un modelo integrado cuyos elementos tienen que tomar en cuenta y los he estado dando desde un principio. Ay, Dios mío, no me va a dar tiempo de poner no, es que me faltan bastantes diapositivas, pero muy rápidamente, ¿quién me faltaba de participar que también expuso? A ver, Michelle. Sí, doctora. ¿Leo el mapa o la información? La información, por favor. Una red de apoyo, una familia funcional
y aprendizaje en sus miembros a través de distintos apoyos, principalmente las relaciones afectivas y la gestión emocional, mediante roles, estructuras, procesos, organización y objetivos claros. La aceptación y el respeto a las diferencias, estilos y metas tanto individuales como conjuntas es clave. De allí la importancia de las competencias para la vida, en particular el diseño de estrategias como comunicacionales. Es determinante el trabajo colaborativo y la flexibilidad para la participación, negociación de sus miembros, acorde al ciclo vital familiar para el diseño de acuerdos. El mantenimiento saludable de la gestión de conflictos que tome en consideración los elementos generales. Estos elementos. Cuidado con los sistemas de creencias, las competencias para la vida, para la autorregulación, la empatía, la motivación y sobre todo esta parte central que es identificar soluciones y problemas, fortalezas, oportunidades, debilidades concretas de cada persona y de la familia en conjunto. ¿Qué metas tengo con mi hermana, con quien me llevo mejor? ¿Qué metas tengo con mi hermano, con quien tenemos estilos distintos? ¿Qué metas tengo con el tío que nos provee? Metas particulares y metas conjuntas. Y sobre todo, ¿cómo le hacemos para generar una nueva gestión de conflictos y de negociación a partir de empezar a frasear las cosas? ¿Cómo es que hay frases que nos purgan y ya nos pusieron a la defensiva? ¿Cómo es que estamos más para decir, no, deberías de? ¿Cómo le hacemos para cambiar estas frases? Identificar esas frases cruciales que o son sesgos o que detonan conflictos por la forma en cómo se formulan. Somos muy dados al no, pero no somos, por ejemplo, no pise el césped. En lugar de decir, cuida tu césped, es de todos. Todo se puede reformular si tenemos ganas y tenemos voluntad. Los estilos terapéuticos o de confrontación tienen que ver con esta transición de procesos narrativos, esta que es mi misión en la vida, que es mitigar sesgos cognitivos con herramientas científicas y que esto tiene que llevarnos a la deconstrucción y a la reformulación narrativa. Y sobre todo a esto que decía que me encantó, es que tenemos que centrarnos no en hacer psicoanálisis y terapias y por qué soy así. No, hay muchas otras alternativas. Los ojos al frente. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los problemas? ¿En qué me tengo que ocupar? ¿Qué deporte debo de iniciar? ¿Qué sueño no he perseguido? Entonces, terapia ocupacional donde el ocio es una cuestión fundamental, no solo el deporte. Las artes son un elemento terapéutico muy importante. Entonces, ¿qué cosas específicas tengo que modificar? No ponerme a hacer un psicoanálisis de 300 años, es que tú traes un trauma. No, eso ya es antiguo, es anticuado, no funciona. Entonces, el tema de la adaptabilidad es desarrollo humano sostenible y cuáles son esos cambios de pensamientos, de lenguaje y de conductas. Y pues no me queda mucho porque el tiempo se me está yendo, pero aquí la forma en cómo se le sugería el diagnóstico es con una fórmula en donde hacemos de las soluciones o del diagnóstico de caso un nexo causal entre factores de riesgo y factores protectores. Y te felicito mucho, hijo, porque justamente esto es lo que nadie ve. Todos somos dados al lenguaje de victimización. Ay, pobrecitos, es que esto, es que el otro. No, pero también hay factores protectores, hay que verlo. Por ejemplo, Patty lleva una bitácora, por lo menos está sacando por ahí parte de sus problemas. Esperanza tiene voluntad y disciplina, es pobre, tiene 50 empleos y ya fue a buscar ayuda con 80 agentes. El tema de ¿qué hacemos con Kevin? ¿Cómo le aseguramos que rompa el ciclo? ¿Cómo hacemos que tenga apego? A Salvador le gustaba la escuela y le negaron el derecho a la educación porque el papá se lo llevó a chambear. Entonces, ¿cómo aseguramos que este ciclo no siga? ¿Qué le vamos a recomendar a cada quien? Entonces, aquí tenemos una serie de recomendaciones y no le dices, pues búscale a ver un grupo de apoyo. No. ¿Cuáles son los grupos de apoyo que hay en mi comunidad, en la alcaldía? ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen? Tengo yo que tener bien mapeados los servicios de mi alcaldía
¿Cuántas direcciones hay? Esto es hacer ciudadanía, no buenos discursos. Bueno, no les doy las fuentes completas porque son 100 fuentes de altísima calidad, pero lo que sí les pongo aquí para que lo vean es cómo podemos hacer referencia a las interpretaciones que nosotros hacemos sobre el discurso. Yo afirmo que Jesús tiene el rol de joven redentor, cuidador y héroe, porque aquí lo dice claramente. Yo no estoy inventando, aquí está la cita, página 5, ¿no? Aquí tiene que estar la referencia, donde dice, así creció el pequeño Jesús. Por favor, quien quiera, Abril, lee, por favor, hija. Así creció Jesús. Así creció Jesús, pequeño héroe de la gran familia. Espere, profesora. Pequeño héroe de la gracia familiar. A pesar de la carencia, su madre se las arreglaba para traerlo siempre limpio. Le rascaba al gasto para mantenerlo en la escuela y comprarle sus cuadernos. Eventualmente, hasta le compraba algún juguete. Era un niño sano, esmirriado y complaciente. Su madre se encargó de crearle una pequeña burbuja en medio de la escasez. Ok. Del abuso sexual. Ok, hasta allí. Y ahí tenemos, ahí clarito, ahí tenemos cómo la cita. Yo no estoy interpretando que él es un héroe. Claro que tengo la teoría, pero no estoy interpretando que es un héroe. Allí está, allí está. No es que yo estoy interpretando el texto y me estoy saliendo de él. Lo mismo aquí donde dice, hay mucho cuidado porque hay que ver qué pasó de Salvador. ¿Cómo está Salvador? Aquí está muy clarito, ¿no? ¿Y qué le dijo la mamá a la niña recién violada? Mira nada más cómo vienes, eres una sucia, ya no te voy a querer. No le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó? ¿Te sientes bien? Les recomiendo que siempre tengan esa pregunta a flor de piel antes de castigar o criticar a alguien. ¿Te sientes bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Antes de continuar con el quinto mundo en el que vivimos de violencia. Sin más, mis corazones, hay mucho que hacer, necesito armar equipos. Esto no es una broma, el trabajo colaborativo no es una simulación más, hay muchas cosas que resolver y ahorita me quisiera yo quedar, por favor, que pusieran en el chat de WhatsApp, que me manden para su participación la noción de hipótesis que tuvieron cada una y cada uno de ustedes, que me la pongan en el chat porque voy a tomar participación. La noción de hipótesis que pedí al principio de la clase, me la mandan en este momento, voy a cerrar la participación y necesito que me pongan también los equipos. Una vez que terminen las nociones de hipótesis, que me pongan los equipos que ya están integrados para que yo pueda armar los equipos que todavía no están asignados. Necesito que los coordinadores y coordinadoras que no tienen equipo, por favor, se me queden con las personas que no tienen equipo porque la necesito armar el día de hoy. Necesito que queden armados y, sinceramente, para mí es un grupo excelente. Yo les deseo lo mejor, les deseo la mayor adaptatividad, la mejor de las facilidades, el que tengan resiliencia, que puedan ser nuestra esperanza realmente en cada cambio conductual, en cada desmonte de sesgos cognitivos, que nos tomemos muy en serio este privilegio de poder estar aquí en la UNAM, que nos lo tomemos muy en serio, no importa lo que hagan en otras materias, en otras escuelas, la sociedad cree en la universidad y tiene que ser por algo y nosotros estamos allí para hacer ese granito de esperanza. Yo les deseo lo mejor en su vida personal, que tengan un ciclo muy nuevo con este desafío de la pandemia. Les deseo muy científicamente muchas bendiciones y que aprovechen mucho su seminario, que lo sepan llevar puesto y que se lo lleven con mucho cariño, porque yo lo hago por convicción, por pasión, por lo que hago, no por lo poco que me pagan en la universidad. Lo hago por una convicción real. Yo soy Puma de corazón y me interesa mucho que ustedes lo aprovechen. Con mucho cariño a los que ya tienen equipo, que ya tienen dudas, me pueden contactar por el chat. Les despido con mis mejores deseos. Sean felices, sean resilientes, usen las herramientas, las metodologías para ello. Y me quedaría
únicamente con las personas que no tienen equipo. Muchas felicidades, muchas bendiciones, lo mejor para ustedes y que eso se multiplique con las personas cercanas con las que quieran. Muchas felicidades de verdad. Gracias, doctora. Muchas gracias, Felices doctora. fiestas. Igualmente. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Gracias, doctora, Gracias, igualmente. doctora. Igualmente. Hasta luego, doctora. Gracias. Felicidades. Gracias, profesora. Muchísimas gracias. Estén al pendiente del chat, por favor. Las personas que no tienen equipo y coordinadores, coordinadoras, por favor. Miguel, ya te había yo asignado equipo, Miguel. Sí, profesora, pero solamente le quiero pedir, le quiero recordar sobre mi fuente porque no me ha enviado fuente para mi exposición. Sí, Es lo único que le quería pedir. a todo mundo les voy a mandar fuentes y a todo mundo les voy a mandar ya para que este cierre trabaje en esa parte. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Entonces aún no me tengo que preocupar por eso. Bueno, ya he investigado por mi parte, pero es que no me lo han mandado. Entonces ya tienes que partir de la fuente. Qué bueno que ya vas investigando, pero tienes que partir de la fuente eje que yo te asigne, Miguel. ¿Sí? Sí. Entonces, ahorita en este momento, ahorita vamos a hacer rápidamente, quiero que ya salgan y que ya cierren la participación para que ustedes, aquí son 2, 4, 6, 8, 10 personas. ¿Se supone que ninguna de estas 10 personas que están aquí tienen equipo? No, Yo sí, no, yo profesora. sí tengo equipo, solo que igual tenía la duda de Miguel. Bueno, ok, entonces ya puede salir, Lorena. Yo voy a mandar a todo mundo y ustedes que tienen aquí ahorita en este momento la preocupación de la fuente, mándenme ahorita en el chat privado, pónganme por favorcito allí, nada más recuérdenme, porque ya me deben de haber dicho promedio y prepa de referencia, pero si no me lo han mandado, me lo mandan y me ponen fuente, nada más eso. Fuente, prepa y promedio si no me lo habían mandado. Si ya me lo habían mandado, nada más me ponen fuente, por favor. Sí, está bien. Gracias. Está bien, gracias, profesora. Es que yo sí tengo equipo, pero nada más somos 3. Son 3. Ajá. ¿Y en los otros equipos estaban ya los 5? Según yo, sí. Ok, nada más el equipo, Nadia. ¿Mande? Nada más 3 contigo. Sí, conmigo somos 3. Ok, entonces mira, de una vez que se vaya Alejandro por ahí contigo. Yo ya había dicho quién estaba con Diego, no es cierto. Yo, no sé, Diego, si no te había puesto yo en equipo porque no viniste la clase pasada. Sí, yo no pude asistir la clase pasada. Pues entonces ahí está. Entonces, Alejandro, vete por favorcito con Nadia. Sí, profesor. Ajá, y me avisas, Nadia, en privado, que pone en el chat ya los miembros. Alejandro Sánchez Vázquez está contigo para que me pongas equipo. ¿Qué equipo eres tú? 7. 7, para poner ahorita a Alejandro Sánchez en el equipo 7. Déjame ver aquí, Alejandro Sánchez, a Chihuahua. Sánchez, no lo tengo. Ya. Aquí está. Alejandro, dime por favorcito, tú es el equipo 7, te pongo equipo 7. Sí, equipo 7. ¿Tu promedio, mi niño, porfa? ¿De la prepa? Sí. 8.2. Ok, muy bien, excelente. Bueno, 8.27. Bueno, 8.27, ok, muy bien. Ok, entonces, ¿y vienes de qué prepa? Vengo de CCH Vallejo. Ok, muy bien, muchas gracias, Alejandro, ya sabes dónde estás y necesito que hablemos sobre tu rollo de Fridays for the Future, porque te voy a dar una fuente. Sí. ¿Sale? Entonces te vas ahí al equipo. Le mando mensaje igual por privado. Ok, muchas gracias. Si fueras tan amable. Gracias, Alejandro. A ver, Regina, ¿cuál es tu duda, mi niña? No tengo equipo. Luna Abril, ¿tampoco tienes equipo? No, Juan profesora. Ayala, Tampoco, profesora. Pamela tampoco y Diego Reyes. Diego Reyes, entonces, de una vez me lo organizan. Este equipo va a estar muy fuerte y nada más hay 2 hombres, no me los vayan a comer, niñas, porque también hay que dar
Por favor, Regina, Abril, Juan Ayala, Diego Reyes y Pamela, vamos a hacer el equipo 8. Entonces, váyanme diciendo su apellido, empezando por la Z. Vamos de Villarreal a Sánchez. ¿Alguien está en este equipo 7? De Villarreal a Sánchez, ¿no? Suárez, Regina. Aquí está, Suárez, Regina, entonces eres equipo 7, ¿ok? ¿No dijo 8? Perdón, equipo 8. Equipo 8. Regina, nada más rapidísimo, ¿me dices por favor tu promedio? 8.62. ¿Y me dices por favor tu prepa de procedencia? CCH Oriente. Ese es el CCH Oriente, nada más, así chiquititos. Ok, muy bien. ¿Quién más? De la Sánchez Suárez a Moreno. De la M de Martínez a la S. ¿Quién más está en este equipo 8? Nadie. Entonces, de la M, de la A a la M. Ávila Sánchez, de Tagle. Entonces, Ávila, acá te tengo, ya tengo tu prepa, es equipo 8. Equipo 8. ¿Es que no vinieron la clase pasada o qué pasó? Ok, aquí está. Ok. No. Ávila Sánchez de Tagle. Entonces, por favor, apúntense para que hagan su equipo. Regina, por favor, haz el equipo. Es Ávila Sánchez de Tagle. Y luego tienes a... ¿Quién más? Ayala Rodríguez. Ayala Ignacio. Rodríguez, Ignacio. A ver, Ayala. Me dices, por favorcito, equipo 8. Equipo 8. Ok. Te di ya... no, tú eres lo de las becas que estabas investigando. Ok. Pero yo aquí te tengo, Ignacio, con el equipo 6. No, profesora, usted dijo que no tenía equipo. A la anterior clase me refirió a que no tenía. Pues aquí te puse equipo 6. Entonces, a lo mejor es que es el de Ajax. A lo mejor es que Ajax tiene equipo 6. A lo mejor está confundido aquí. Bueno, ok. Muy bien. Perfecto. Ya estás, ya tienes equipo. ¿Quién más me falta, por favor? De equipo 8. ¿No? García Reyes Diego. García Reyes Diego. Equipo 8. Sí, gracias. Ya estás. Oye, Diego, dime tu prepa y tu promedio, por favor. Prepa 1, 8.4. Ok, muchas gracias, Diego. Qué amable. Gracias. ¿Quién más me falta? Ya pueden salir. Castrejón Solís. Castrejón Solís, Pamela, tú eres de CCH Zurija y equipo 8. Equipo 8. Ajá, y tú vas a trabajar violencia en relaciones de pareja, justamente. Ok, perfecto. Pamela, pues entonces ya tienes para meter todo esto que es el caso de Esperanza y Salvador. Ahí ya tienes precisamente cómo utilizar tus reflexiones prácticas, pero sacarle mucho partido. Juan Ayala, Pamela ya está, Regina y Abril. 1, 2, 3, 4. Ya están en su equipo. ¿Sale? Sí. Muy colaborativas, es un equipazo. Introduzcan mucho a sus muchachos ahí, porque son minoría y además timidones. Entonces, por favor, confío en ustedes. Muy orgullosa, muy honrada de tener gente tan valiosa este semestre trabajando colaborativamente. Las quiero mucho, son mi esperanza y les mando un abrazo enorme, son mi esperanza todos y todas y les mando un abrazo muy